Quizás has leído libros de él anteriormente como Posmodernidad, Adiós por el ADN, este que tengo en mis manos, Nuevo Ateísmo. Quizás vistes el año pasado este otro, Apologética en 10 respuestas. Mi invitado es el doctor Antonio Cruz. Permíteme leerte un poco sobre Antonio Cruz Suárez. Nacido en Úbeda, Jaén, España, licenciado y doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, doctorado en Ministerio por la Theological University of America de Cedar Rapids en Iowa. Ha sido catedrático de bachillerato en Ciencias Naturales y jefe del Seminario de Experimentales. Ha recibido reconocimientos de la Universidad Autónoma de Honduras, Universidad Autónoma de Yucatán en México y Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Fue profesor del Centro de Estudios Teológicos en Barcelona. Asimismo, trabajó en FLET, que es la Facultad Latinoamérica de Estudios Teológicos, en el área de maestría, y ha impartido seminarios, conferencias y predicaciones en centenares de iglesias e instituciones religiosas en España, Canadá, Estados Unidos y todo Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar con el doctor Antonio Cruz sobre este libro, Apologética Cristiana, la evidencia de Dios. Dice en la introducción, vivimos en un mundo cada vez más hostil a la fe cristiana y en general a cualquier tipo de religiosidad. Concluye la introducción. Este libro está pensado para ayudar a cualquier persona a defender su fe ante cualquiera que le demande razón de la misma. Es por eso que vamos a hablar de apologética cristiana, la evidencia de Dios, con el doctor Antonio Cruz. Le damos la bienvenida al doctor Cruz. Adelante, productor. Bienvenidos. Saludos, queridos televidentes y queridos oyentes. Les saludo desde Barcelona, desde España. Aquí es de noche, es por la noche, las 10 y pico. Y es para mí un placer estar con todos ustedes para hablarles de algo que los escritores queremos mucho, que son nuestros hijos textuales, nuestros libros, ¿verdad? Y esta noche pues vamos a hablar de este libro, Introducción a la Apologética Cristiana. Espero que sea una herramienta que les sea muy útil a todos aquellos que lo lean y lo pongan en práctica. Amén. Gracias, doctor. Y me llama mucho la atención que usted, como biólogo de profesión, usted en muchos libros ha vaciado su conocimiento y usted ha podido hacer una conexión tremenda entre la ciencia y Dios, no negando la existencia de Dios, al contrario, afirmando la existencia de Dios, aún con libros de ciencia. Bueno, lo que ocurre con la biología es que durante mucho tiempo el ser humano pensó que todo lo que vemos, los seres vivos, las especies, la biodiversidad que existe actualmente en el mundo, tantas especies animales y vegetales, tanta riqueza como vemos, eso era la creación. Dios lo había hecho y era la obra divina. Sin embargo, esa idea de creación entra en conflicto en el siglo XVIII y sobre todo a principios del siglo XIX, entra en conflicto con la ciencia, con la idea de evolución de la ciencia. Carlos Darwin, en su famosa obra El origen de las especies, viene a decir que quizá todo eso que creemos que parece creado, ese diseño tan perfecto que vemos, es un diseño aparente, no es un diseño real. Entonces Darwin empieza a decir, quizás de una primitiva célula, de una primitiva forma de vida, han surgido por evolución a lo largo de mucho tiempo todas las especies que hoy vemos. Y entonces la teoría de la evolución se va implantando poco a poco en la sociedad. Se enseña en las universidades, se enseña en las escuelas y llega incluso hasta el ámbito de la teología. Los teólogos de la época moderna, del siglo XX, empiezan a decir, bueno, quizá no hemos entendido bien la doctrina de la creación. Quizá Dios no creó por fiat, es decir, por la palabra de Dios, sino que utilizó la evolución para crear a lo largo de mucho tiempo. Y entonces se intenta introducir la teoría de la evolución
dentro de la teología cristiana. Y ahí pues hay muchos teólogos que todavía hasta el día de hoy, cuando uno lee sus libros, pues está diciendo, bueno, hay que adaptar la Biblia al evolucionismo. Y surge el evolucionismo teísta. Ahí tenemos Pierre Teilhard de Chardin, que fue un paleontólogo, pero que además era sacerdote católico, jesuita, que él dice que Dios crea mediante la evolución y que crea el punto omega. Teilhard de Chardin habla del punto omega, que sería que cuando ya todas las especies han evolucionado mucho y han originado lo mejor, que es el ser humano, la conciencia humana, en el mundo se crearía una especie de lo que él llama noosfera, es decir, una esfera pensante, que casi la cumbre sería Jesucristo. Jesucristo sería el punto álgido de esa noosfera. O sea, el evolucionismo entra dentro de la teología cristiana. Sin embargo, ¿qué estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo que los últimos descubrimientos de muchas disciplinas científicas de la biología, de la bioquímica, de la genética, de la cosmología, nos están diciendo que las cosas no es que tengan apariencia de diseño, sino que realmente hay un diseño real. Cuando uno observa las máquinas bioquímicas que hay dentro de la célula viva, de la célula que constituyen a todos los seres vivos, se da cuenta de que esas máquinas se parecen mucho a las máquinas que hace la inteligencia humana. Y entonces uno piensa, ¿cómo ha podido la evolución, usando el azar, usando las mutaciones casuales que se producen supuestamente en el ADN, tomando las beneficiosas, seleccionándolas? El medio ambiente seleccionaría las mejores mutaciones y eliminaría las perjudiciales. ¿Cómo ese proceso tan azaroso, tan aleatorio, ha podido dar lugar a esas máquinas de precisión que hay dentro de la célula, como la molécula de ATP, como todas las estructuras tan sofisticadas que tenemos? ¿Cómo los átomos de hierro, de cobre, de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno han podido juntarse hasta formar una macromolécula como el ADN, como el ácido desoxirribonucleico, o como el ARN, o como las proteínas? ¿Cómo es posible eso? Y entonces ahí surgen las dudas. Y hoy día hay, dentro del movimiento evolucionista, hay muchos científicos que están cuestionando el motor de la evolución. ¿Cómo funciona la evolución? Hay muchas dudas, surge muchos científicos que se oponen a eso y aparece lo que se llama el diseño inteligente. Gente que dice, no ha sido mediante un proceso evolutivo azaroso, sino que ahí, detrás de todo lo que observamos en el mundo, hay una inteligencia, hay una mente que ha tenido que calcular, que hacer los planos para que el mundo, el universo y la vida sea como es y no el puro azar. El puro azar necesita muchísimos más millones de tiempo, solo por combinaciones azarosas, para formar lo que nosotros conocemos como la vida. Entonces, estamos ahora en ese momento. Hubo una época de florecimiento de la teoría de la evolución entra en la teología y ahora quizá nos damos cuenta de que no debía haber sido necesario que entrara en la teología, porque a lo mejor resulta que la evolución en el futuro, el paradigma evolucionista, hay que modificarlo, hay que cambiarlo y hay que optar más por una inteligencia que haya hecho las cosas de manera sabia. Y ahí estamos. Excelente, doctor. Wow. Cuando terminemos esta entrevista, yo voy a tener que volver a ver esta explicación que usted dio, porque me contestó, yo creo que ya las próximas 7 preguntas en una. Muchas gracias. Pero para aquel que nos ve por primera vez, doctor Cruz, yo, por lo menos, mis conversaciones que he tenido con amigos estudiosos, otros que no son muy estudiosos, me he dado cuenta que mucha gente no comprende exactamente qué es la apologética, para qué sirve, de qué trata, de dónde salió. No saben que Jesús usó la apología, por ejemplo. Entonces,
¿qué es la apologética? Yo sé que es defensa de la fe, pero ¿es un poco más o es simplemente eso, defensa de la fe? Bueno, la palabra apologética era lo que hacían los abogados. En el mundo antiguo, cuando un abogado defendía a su cliente en un juicio, lo que hacía el abogado se llamaba apología, hacía una defensa del cliente. Entonces, esa palabra en griego, apología, es el origen de la apologética. Como bien dices, la apologética cristiana es la defensa de la fe cristiana. Y la verdad es que la defensa de la fe cristiana no es algo exclusivo para eruditos, no es para teólogos, no es para gente muy culta. Evidentemente, cuanto más conocimiento se tiene de la palabra, de la escritura, de la teología, pues mejor apologética se puede hacer. Pero apologética hace la persona que habla con su compañero, con su amigo, con su vecino y le dice por qué cree en Dios. Cuando tú le explicas a alguien por qué crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, estás haciendo apologética. Apologética es todo lo que hacemos los cristianos para defender o para dar razón de nuestra fe, de la esperanza que hay en nosotros, de la salvación, del reino de Dios, de que hay un mundo después de este mundo, de que no estamos destinados a la nada. Estamos destinados a la gloria, a la eternidad, en presencia de Dios. Si es que le obedecemos, si es que aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Apologética la puede hacer todo el mundo, pero evidentemente hay dos clases de apologética. Una apologética que yo diría externa o exterior y una apologética interna, interior. La apologética externa es aquella que hacemos, aquella defensa de la fe que hacemos frente al que no tiene fe, frente al escéptico, al incrédulo. En la época, en el Nuevo Testamento, cuando predicaba Pedro o cuando predicaba Pablo, defendían la fe cristiana frente a un mundo pagano, un mundo que creía en muchos dioses o que eran de otras religiones diferentes, que ni siquiera eran del judaísmo. Eso se llama apologética externa, porque es la apologética que se hace defendiendo contra otras personas que no tienen esa fe nuestra. Y la apologética interna, ¿qué sería? Bueno, es la apologética que se hace entre los propios creyentes, dentro del mundo cristiano, porque a veces, dentro de la cristiandad, surgen herejías, surgen deformaciones de las doctrinas bíblicas. Y esas deformaciones también hay que hacer una apologética contra ellas. Hay que hacer una defensa de lo que predicó el Señor Jesucristo, de lo que dijeron los escritores del Nuevo Testamento, de lo que dice el Antiguo Testamento, para que no se produzcan esas herejías. Por ejemplo, en los días del apóstol Pablo hubo muchas herejías, pero una de ellas que se generó dentro de la propia iglesia cristiana fue lo que conocemos como un gnosticismo. El gnosticismo, gnosis significa conocimiento. Entonces era un grupo de cristianos que habían tomado doctrinas muy espiritualistas, que en el fondo venían a decir que el espíritu era muy bueno, el alma de las personas era algo, lo espiritual era lo que Dios quería, lo que Dios aceptaba, pero el cuerpo, la materia, era mala. Y por lo tanto, lo que se hiciera con el cuerpo a Dios no le importaba. Solo le importaba lo que se hiciera con el espíritu. De manera que los creyentes podían tener un tipo de vida licenciosa, podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, podían tener todo lo que se hiciera con el cuerpo, como el cuerpo se iba a corromper, se iba a pudrir, se iba a quedar en la tumba, pues eso a Dios no le importaba. Pero si tu mente, si tú estabas en relación con Dios, si tu espíritu era puro, era sano, pues entonces a Dios era eso lo que le importaba. Claro, esto y otras muchas cosas que decía el gnosticismo se introdujo
en la iglesia cristiana primitiva y el apóstol Pablo tuvo que atajarlo y tuvo que hacer una apologética interna y decir, hablar de los falsos maestros. Cuidaos de los falsos maestros que os vienen a vosotros, que os hablan muy bien, que tienen doctrinas muy espirituales, pero que en el fondo son como lobos rapaces. En realidad están muy alejados de lo que dice la Escritura. Bueno, los primeros cristianos tuvieron que luchar, por ejemplo, cuando estaban en Roma y predicaban su cristianismo y vivían su cristianismo, los romanos, el emperador decía, es que yo soy divino. Y vosotros, los cristianos, como ciudadanos de Roma, también tenéis que adorarme a mí, adorar al emperador. Bueno, eso es algo que provocó también las persecuciones religiosas y el martirio de muchos creyentes. Los creyentes hicieron apologética, defendieron su fe, y a veces la apologética era morir, era dejarse matar por defender la fe. Es decir, claro, cada época de la historia ha tenido su apologética, porque las acusaciones contra el cristianismo han ido variando, han ido cambiando a lo largo de las eras. Por eso, el segundo capítulo de mi libro, Introducción a la Apologética Cristiana, habla de los distintos periodos, el periodo apostólico, el periodo patrístico en los siglos del siglo II al siglo V, el periodo escolástico del siglo VI ya hasta el XIII, el periodo reformado, cuando aparecen los reformadores protestantes, y porque en cada momento histórico se formulan unas cuestiones que los creyentes tenemos que responder y para defender nuestra fe. Y nosotros hoy estamos viviendo en una época, en un mundo, en una sociedad que se ha llamado posmoderna. Vivimos en la posmodernidad. Y la posmodernidad duda de todo. Es la época en que se duda de todo, todo es relativo, todo depende. Y se llega a lo que antes hablábamos de la posverdad. Es decir, vivimos en un momento en que cada cual tiene su verdad. Y la verdad no es algo absoluto, algo estable, algo que se puede comprobar, que se puede demostrar. No, cada cual tiene su verdad. La verdad se ha vuelto relativa. Entonces, la verdad es lo que a mí me hace sentir bien. No es algo estándar que te dice como un juez lo que es cierto y lo que es falso, no. La verdad es que si a mí me conviene esa verdad y me siento a gusto con ella, pues esa es mi verdad. Tú puedes tomar otra, cada uno que tenga su verdad. Pero claro, en este contexto, casi la posverdad se convierte en la mentira, porque cada uno vive su mentira. No hay un patrón absoluto de lo que está bien y de lo que está mal. Todo depende cómo me convenga o no me convenga a mí. Por tanto, la apologética que hacemos hoy, que tenemos que hacer, tiene que tener en cuenta cómo piensa la gente de hoy y qué cuestiona la gente de hoy de la Biblia, de las Escrituras, qué cuestiona de Dios, qué cuestiona de Jesucristo, qué cuestiona de los creyentes, ¿verdad? ¿De qué se nos acusa hoy? Claro, hoy tiene mucha importancia la ciencia. Y la ciencia también tiene sus argumentos que a veces parecen entrar en colisión con diferentes interpretaciones de la Biblia. Bueno, pues todo eso también entra dentro de la apologética. También tenemos que tener una respuesta para todas aquellas cuestiones que se nos hagan. De manera que este libro, este texto, de alguna manera es un libro de texto para todos aquellos que quieran profundizar en su fe y en cómo presentar su fe al mundo de hoy, a la gente de hoy, con qué respuestas, con qué argumentos vamos a presentarnos. Excelente, doctora, excelente. Y gracias por decirnos que en el capítulo 2, que usted cita ahora los diferentes tiempos de la historia, donde siempre ha habido apología, ¿verdad? Desde el siglo I hasta ahora el siglo XXI, y eso está aquí en el capítulo número 2.
quiero leerle un texto bíblico que usted hace cita en la página 15 sobre Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 15, y voy a leer el texto para beneficio de los que nos escuchan y porque de ahí va a venir mi próxima pregunta. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Uno de los argumentos, doctor, que yo escuchaba y me han dicho ministros inclusive, no te pongas en discusiones, la Biblia no se hizo para contender, la Biblia se hizo para creerla, tal como está ahí, no te pongas a discutir con la gente, lo vas a apartar más, deja que el Espíritu Santo les hable a su corazón, deja que el Espíritu Santo, Dios bregue con esa persona, no te pongas a discutir con ellos, no te pongas a explicarles nada, ora para que se conviertan. Entonces, a mí, yo llevo 25 años en el Evangelio, doctor, a mí esas respuestas siempre me chocaban porque yo estaba en la universidad, yo quería saber, ¿sabe? A mí me enseñaron evolución, como usted dijo al principio, pero yo leo la Biblia y veo un Dios que la hizo en 6 días. Entonces me creaba un conflicto, la fe, la razón, la ciencia. Entonces, cuando me convierto, yo quiero demostrarles, mayormente a los inconversos y aún hermanos de la iglesia, yo estaba practicando apologética con ella, pero me faltaban argumentos y entraba en la discusión, se iba personal, gritaba, le decía loco. Pero usted en el libro nos indica que es necesario mantener, ¿verdad? Llevar este argumento con calma. La pregunta es, doctor, decirlo es sencillo. ¿Cómo lo logramos? Entonces, ¿qué usted le dice a aquel que dice que la apología no es necesaria? Bueno, yo siempre hago una pregunta caliente en las entrevistas, doctor, y esta es la pregunta caliente. Es evidente que en la Biblia hay muchas cosas que solo se pueden aceptar por fe. La resurrección de Jesús solo se acepta por fe, aunque claro, después hablaremos. Pero la Biblia, la fe no puede imponerse a la gente por medio de la razón. Es decir, si una persona no entiende, no comprende, no sirve de nada forzarla y decir, tú tienes que creer porque yo tengo la razón y tú no. Por eso aquí se nos dice muy claramente el apóstol Pedro que lo hagamos, siempre que demos razón, que lo hagamos con mansedumbre. Es decir, porque lógicamente la fe la despierta en el corazón de la persona el Espíritu Santo, no un razonamiento lógico, un razonamiento matemático o científico. Los razonamientos pueden colaborar, pueden ayudar, porque desde luego todas las verdades de la Biblia se basan en evidencias. Tenemos suficiente evidencia para creer que Jesús resucitó, porque la tumba quedó vacía, porque el sello se fue roto, porque en fin, hay, bueno, ahí tenéis uno de los últimos capítulos que habla de todo eso. Pero esas evidencias, en definitiva, la persona las tiene que asimilar, las tiene que hacer propias, las tiene que leer, las tiene que meditar, las tiene que madurar. Y hay personas que van a entenderlo, que van a comprenderlo y en ellas se va a despertar la llama de la fe. Pero va a haber otras personas que no lo van a entender y que se van a apartar. Es la misma actitud de aquel joven rico que vino a Jesús presumiendo de que él había hecho todo lo que hay que hacer para ser una persona devota, una persona creyente en Dios, y el Señor Jesús le dijo, mira, una sola cosa te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y aquel hombre, Jesús puso el dedo en la llaga. El problema de aquel hombre era precisamente su riqueza. Se dio la espalda y se fue. Jesús no le forzó a creer, simplemente lo confrontó. Entonces, yo creo que el creyente no estamos... hacer apologética no es pelearse con la gente, no es discutir, es simplemente exponer lo que uno cree y el que lo entiende, lo acepta y decide seguir a Jesucristo, pues alabado sea el Señor. Y el que no,
el que decide tomar otro camino, puede seguir siendo tan amigo nuestro como antes, pero él ha decidido otro camino. No por eso se convierte en nuestro enemigo. Es decir, aunque crea otra cosa diferente a lo que nosotros creemos, esa persona puede seguir siendo nuestro amigo. Y eso es lo que el Señor Jesús siempre tuvo presente. De manera que la apologética, el apologista verdadero es aquel que predica la palabra y la defiende con mansedumbre y con humildad, no con altivez. Es decir, porque a veces involuntariamente uno cuando habla del Evangelio, cuando habla de la Escritura, cuando habla de su fe, uno se pone como en un pedestal, como en un púlpito, como que yo soy superior a ti, porque tú no sabes nada, tú no has leído la Biblia, y claro, esa actitud arrogante, esa no es la actitud que tuvo el Señor Jesús y que tuvieron los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús. Y esa actitud de humildad, de diálogo, de escuchar lo que dice el otro, porque generalmente siempre las personas hablan de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente, y eso es respetable, y entonces pues hay que hablar con moderación, con humildad y con mansedumbre. Gracias, doctor. Hay preguntas que pues, veo aquí, estoy viendo en el chat también que la gente hace, pero no puedo hacer todas las preguntas de esa forma porque de otra manera usted no va a comparar el libro Apologética Cristiana, La Evidencia de Dios. ¿Por qué la evidencia de Dios en el subtítulo del libro? Quizás ahí usted pueda pues hablarnos un poco de los capítulos. Veo aquí en el, ¿verdad? Cuando me habla evidencia de Dios, por ejemplo, en el capítulo 9 se reveló Dios en la Biblia. Me imagino que ahí va a hablar de esa evidencia de Dios. Es que yo no he leído el libro completo, apenas lo empecé a leer hace unos días. Los milagros. Sí, estamos viviendo, como decíamos antes, en un mundo, en una sociedad posmoderna, en un mundo que ha venido ridiculizando a la Biblia. O sea, hay un movimiento que se llama el nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo es ya un movimiento que tiene algunas décadas, está capitaneado por líderes, algunos son científicos, otros son filósofos, otros son periodistas. Uno de los principales exponentes del nuevo ateísmo es el doctor Richard Dawkins. Richard Dawkins es un biólogo famoso, él es ateo. Él tiene muchos libros que habla en contra de la existencia de Dios y en contra de la religión. Tiene un libro que se titula El espejismo de Dios, o sea que Dios sería para él como un oasis, esos oasis que hay en el desierto que parece que haya agua y cuando te acercas resulta que solo hay arena, que en realidad es el calor del sol que hace que la arena desprenda esa especie de radiación de calor, pero no es agua. El espejismo de Dios. Dios para él es un espejismo, pero en realidad no existiría. Entonces, estas personas atacan la palabra, atacan a los cristianos y dicen que todo es falso, que la Biblia es una colección de leyendas inventadas por los hombres, por los judíos y después por los apóstoles, por los seguidores de Jesús, pero que no es la palabra de Dios. Entonces, frente a todos esos ataques que está sufriendo la Biblia y la fe cristiana hoy, es necesario que los cristianos leamos más la palabra, la escudriñemos, profundicemos en el mensaje de la Escritura, porque la Escritura no es, como dice Richard Dawkins y sus seguidores, algo inventado por los hombres. Nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios. Efectivamente, Dios usó a muchas personas, más de 50 personas, a lo largo de 1600 años. Algunos eran de 3 continentes diferentes, Europa, Asia y África, en lenguas diferentes, en hebreo, en arameo, en griego. La Biblia se escribe por diferentes personas, pero la Biblia tiene unidad temática. El tema de la Biblia es Jesucristo.
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a la persona de Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Entonces, eso que está en la Escritura, eso que a veces se ridiculiza, cuando uno examina la Escritura, se da cuenta de detalles que demuestran que detrás de la Biblia hay una sabiduría superior, no solo la mente humana. Sí que los hombres la escribieron, pero fue Dios quien la inspiró. Y uno encuentra cosas como, por ejemplo, los lavamientos rituales. Un ejemplo, ¿por qué el pueblo hebreo tiene que lavarse tanto las manos, se lavan los pies, las abluciones, no solo el bautismo, sino ¿por qué no tocar cadáveres? ¿Por qué no tocar leprosos? Si era una época que no se conocían los microbios. Claro. No se sabía lo que era una bacteria y que las bacterias pueden matarnos. No se sabía lo que era un virus. No se sabía nada del coronavirus en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay medidas sanitarias, hay medidas higiénicas, que algunas tienen también una función cultural, pero detrás de eso hay un conocimiento divino que se manifiesta al ser humano. Por ejemplo, a los varones, a los niños judíos, había que circuncidarlos el 8º día después del parto. ¿Por qué el 8º día? ¿Por qué no el 7º o el 6º o el 11º? ¿Por qué el 8º? Nadie lo sabe. Pero hoy la medicina ha descubierto que tenemos, los bebés cuando nacen, tienen déficit de una proteína que se llama protrombina. La protrombina en sangre es la que produce la coagulación. Es decir, cuando nosotros nos cortamos un corte y enseguida la herida se cicatriza porque la protrombina hace que los glóbulos rojos se peguen y produce un tapón, una conchita, y ahí se soluciona el problema y no hay una hemorragia, que podríamos morir en la hemorragia. Pues bien, el bebé cuando nace apenas tiene protrombina en su sangre. El día 8º es el día que más protrombina ha generado el bebé. Luego ya la protrombina empieza a decaer otra vez a medida que pasa el tiempo. O sea que el día 8º es el mejor día para una intervención quirúrgica en un bebé. Por eso el día 8º, la circuncisión, el cortar el prepucio del pene del bebé que hacían los judíos, ¿es que los judíos eran bioquímicos? ¿Eran científicos? ¡No! ¿De dónde habían sacado eso el 8º día? Evidentemente porque lo dice la Biblia. Luego, la Biblia no es un libro inventado por los hombres. En la Biblia hay algo más. En aquella época, la mayoría de los pueblos que estaban alrededor de Israel, por ejemplo, los egipcios, los pueblos sumerios, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, todos esos pueblos tenían mitologías, tenían explicaciones de cómo se había creado el mundo, de cómo era la tierra, cómo se sustentaba la tierra. Los hindúes, por ejemplo, creían que la tierra era circular y como una isla que se aguantaba sobre los lomos de 4 elefantes gigantes que se apoyaban en una tortuga gigante que nadaba sobre un mar inmenso. O sea, cada pueblo tenía su cosmogonía, que se llama. Sí, claro, un relato diferente de la creación y todas esas cosas. En cambio, fijaos que la Biblia dice que la tierra está suspendida sobre el vacío, sobre la nada, que no hay nada que sustente a la tierra. Eso se dice claramente en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacan esas ideas si todos los pueblos de alrededor creían que la tierra se sustentaba o en pilares o en columnas o en animales gigantescos? ¿Se lo inventaron los hebreos? Bueno, los hebreos nunca fueron un pueblo de filósofos como los griegos, con Aristóteles y Platón, ¿verdad? Y todos los que tuvieron, ¿no? Los griegos, los hebreos no fueron, los judíos no fueron filósofos. ¿De dónde les viene tanta sabiduría? Pues de todo esto hablo en las páginas de mi libro, en ese capítulo que ha señalado usted anteriormente. Sí, sí. Este capítulo 10, bueno, todos los capítulos están buenísimos, doctor, pero en especial ese capítulo 9, se reveló Dios en la Biblia, el concepto de milagro, crítica de las opiniones contrarias. Usted ahí
escribe hasta cómo hay que responderle a personas como Bultmann, ¿verdad? Y ese tipo de teólogo, ¿verdad? Porque son las preguntas que se hacen los estudiantes, ¿verdad? Es más, le dedica varias páginas. Dice así mismo: ¿cómo responder a las críticas del teólogo racionalista Rudolf Bultmann y de sus seguidores? Perdón. ¿Cuál es la finalidad principal de los milagros del maestro? Y en la página 210 hay algo que tocó mi corazón y lo quiero compartir, y ya que yo sé que en España es tardísimo, y con esto cerramos con unas palabras finales. En la página 210 usted dice: ¿cuál es la finalidad, en forma de pregunta, la finalidad principal de los milagros del maestro? No es ante todo despertar la fe. No pretenden que las personas crean por la fuerza del prodigio. El objetivo de los milagros de Jesús y de sus apóstoles es principalmente mostrar el amor y la misericordia de Dios hacia el ser humano. Oiga, me parece magistral esa oración, como usted, básicamente aquí, ¿cuántas palabras hay aquí? En 30 palabras ya respondió esa pregunta, y que yo creo que la gente quiere como que todos los milagros de la Biblia se pueden explicar, porque yo escuchaba al doctor Pérez Millo, me imagino que usted conoce al doctor Pérez Millo, que decía: si los milagros se pudiesen explicar científicamente, dejarían de ser milagros. Claro, Creo que tiene razón, y claro, aquí con esto que usted dice, usted pues fortalece ese argumento, y pues le claro. felicito, y me parece asombroso lo que usted responde aquí, y wow, sí, sí. El Señor Jesús, siempre que obraba un milagro, eh, sobre todo los milagros de sanidad, ¿no? Eh, él es la vida. O sea, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la fuente de toda vida, la fuente de vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando alguien toca a Jesús, adquiere vida, se sana, como la mujer, la que tenía pérdida, flujo de sangre, toca el manto de Jesús y se sana. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y todos los síntomas de la enfermedad, los síntomas de la muerte, no pueden nada contra Jesús. La muerte está erradicada porque el Señor Jesús murió por nosotros y resucitó. La enfermedad, no habrá más enfermedad en el más allá, dice la Escritura. No habrá muerte, no habrá lágrima, no habrá dolor. Habrá una creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde el bebé de pecho morará en la cueva del áspid, de la víbora, del venenosa, y no tendrá peligro. Donde el león morará con el cabrito. Eso es algo que no podemos entender. Eso es milagro. La creación es un milagro. La resurrección de Jesús, la encarnación de Jesús es un milagro. La resurrección es un milagro. Y lo que nos espera en el más allá, después de esta vida, es un milagro. El milagro nos abraza a todos. Y ese es el destino del creyente. Así que, hermanos, gracias por haberme dado esta oportunidad de hablarles. No se acobarden ante la vida. Prediquen el Evangelio. Hablen de Jesús a sus amigos, porque lo que nos espera en el más allá, la corona de gloria que vamos a recibir, es indescriptible. Que el Señor les bendiga. Ya el tiempo nos ha traicionado a todos los amigos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Será hasta una próxima entrevista. Este ha sido Richard Silver con ustedes y el doctor Antonio Cruz, que fue nuestro invitado especial. Bendiciones. Bendiciones.